Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo vídeo. Desde la creación hasta el día de hoy, la intención de Dios era que guardáramos el sábado. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios jamás tuvo la idea de que todos los días fueran iguales, sino que separó, apartó, bendijo y santificó el sábado. La palabra usada aquí para determinar la santidad del sábado es kadosh, que significa apartado y santo, que es exactamente lo que Dios quiere de nosotros, que seamos santos y apartados del mal. En Marcos 2:27 dice que el sábado fue hecho para el hombre. No fue hecho solamente para los judíos, sino para el hombre. ¿Y cuándo fue hecho? En la creación, mucho antes de que el hombre pecara. Si el hombre no hubiera pecado, no tendríamos por qué hacer este vídeo, porque era el propósito de Dios que el hombre, no el judío, no el israelita, no el hebreo, sino el hombre, guardara el sábado tal y como Dios lo instauró en el Edén en la creación. El sábado es una institución que fue dada al hombre en el Edén, así como el matrimonio entre hombre y mujer. Entonces, si abolimos una institución como el sábado dada al hombre en el Edén, ¿por qué no abolir también la institución del matrimonio? Muchos dicen que la ley fue dada en el Sinaí, y en parte es cierto. Los mandamientos se dieron en la montaña del Sinaí, y ahí fueron escritos concretamente como a hijos rebeldes de Dios que habían olvidado y abandonado los mandamientos durante su esclavitud en Egipto. Sin embargo, los mandamientos y ordenanzas de Dios estaban por todos lados antes de Sinaí. Vemos a Abel ofreciendo sacrificios antes de que los mandamientos fueran dados. Vemos también en Génesis 26:5 cómo Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y la palabra hebrea para ley, ahí es Torá, antes de que la Torá fuese dada. Sin embargo, Dios había establecido esa ley en el corazón de sus hijos. Vemos también en la historia del diluvio cómo Noé entra de todo animal limpio 7 parejas y de todo animal inmundo 2 parejas, cuando aún no se tenía por escrito la ley en cuanto a animales limpios e inmundos de Levítico 11. Por lo tanto, Dios ya había entregado estas leyes a los hombres. En Éxodo 16, Dios le dice a su pueblo que no recojan maná el séptimo día, o sea, el sábado, y esto es mucho antes de Sinaí. Por otra parte, el cuarto mandamiento empieza con un acuérdate. ¿Cómo Dios puede decir acuérdate sin antes no haber mostrado a nadie el sábado? Obviamente porque el sábado sí que había sido dado al hombre. Imaginémonos que 2 amigos van en un coche por una carretera por la que jamás han pasado. ¿Cómo el copiloto puede decirle al conductor que se acuerde de voltear a mano derecha en 200 metros si no han pasado nunca antes por ahí? Sería absurdo, ¿no crees? Si el copiloto le dice acuérdate es porque ya antes estuvieron ahí y lo conocían. Si vamos a Isaías 56:6, incluso se anima a los gentiles a que guarden el sábado, y a los hijos de los extranjeros, goim en hebreo, que significa gentiles, que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Muchos dicen que el sábado no es encontrado en el Nuevo Testamento, sin embargo lo encontramos por todas partes. Los judíos no tenían ningún problema en guardar el sábado, eran tan escrupulosos por cumplir el cuarto mandamiento que incluso añadían a él sus propias doctrinas. Jesús dijo, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es por ello que Jesús apenas tiene que mencionarlo, porque a priori el sábado no es el problema en el pueblo judío, sino la falta de amor al prójimo en el día sábado y en el resto de días. Es por ello que Jesús habla a la nación judía sobre todo de los últimos 5 mandamientos. Jesús dejó bien claro que él no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. ¿A qué mandamientos estaba haciendo referencia Jesús? Recordemos que el Nuevo Testamento no había sido aún escrito, es por ello que Jesús estaba haciendo referencia al Antiguo Testamento y a la ley, a los 10 mandamientos. Por otra parte, sabemos que el cielo nuevo y la tierra nueva no serán después del milenio, por lo tanto Jesús nos está diciendo que a día de hoy la ley sigue siendo válida. Pablo nos dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.
El Nuevo Testamento aún no había sido escrito, por lo tanto, Pablo estaba haciendo referencia a los mandamientos de Dios. Declaraciones en relación a la ley en el Nuevo Testamento tenemos muchas. Pablo siguió diciendo: «Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley». En Romanos 7:12, Pablo nos dice: «De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno». Y recordemos, no existía el Nuevo Testamento. Es más, Pablo incluso mencionó parte de esa ley. «Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás». ¿A qué ley se está refiriendo Pablo? A la ley dada en el Sinaí y en especial al 10º y último mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni cosa alguna de tu prójimo. En el discurso del monte, después de que los discípulos le preguntaran: «¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?», Jesús les dijo, entre muchas cosas: «Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo». Si la ley fue supuestamente abolida y el sábado con ella, ¿cómo que Jesús advierte a sus discípulos que oren para que su huida no sea en día de reposo? Muchos dicen que la ley no fue abolida hasta la muerte de Jesús en la cruz, pero sabemos que la advertencia de Dios para sus discípulos no era para ese mismo año, sino para casi 40 años después de la muerte de Jesús en la cruz, en el año 70. Es más, Jesús no solo estaba hablando de ese tiempo concreto, sino del fin del mundo, y sin embargo les anima a que oren para que su huida no sea en sábado. En la tribulación podemos ver cómo incluso el pequeño remanente que Dios tiene en la tierra guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, y eso incluye el sábado. Por otra parte, y para finalizar, sabemos que el sábado seguirá vigente por las edades eternas. El profeta Isaías nos dice: «Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová». ¿Te parecen pocos los motivos para guardar el sábado? Pues no te pierdas nuestra próxima entrega. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.